Que soy del partido de Patria y Pueblo y a la vez participo en uno de los frentes del partido, que es AUCACHE, que es una organización social en La Boca. Cuando se pensó en hacer esta charla, y si bien no las conocía a las compañeras personalmente, tengo así como un desvío profesional que buscar información a veces, como llamar, para no ser reiterativa a veces. Nada, se me ocurrió, un poco empezar, no sé si por el final, pero sí empezar de acá para adelante, que tiene que ver con lo siguiente, que es cómo lograr la definitiva liberación de las mujeres, y que esa pregunta nos lleve a la vez a pensar cuál sería el programa necesario para lograr la liberación nacional de la patria en su conjunto, donde las mujeres seamos preponderantes en ese camino. Creo que la liberación definitiva de las mujeres a través de la concreción total de un programa de liberación nacional solamente es posible tras la lucha política. Y esa lucha política, creo que las mujeres tenemos el derecho, pero principalmente la obligación, las mujeres que militamos, de poderlo llevar adelante. Creo que se está caminando en un sentido de lucha social. El tema de la violencia, o por lo menos los reclamos y lo que son las denuncias por la violencia de género, se están realizando. Lo que son las manifestaciones por la despenalización del aborto se están realizando. Lo que tiene que ver con el cambio de cultura en el sentido machista, denuncia, lo que se ve en las redes, el cambio cultural, el que es necesario también realizar y se está haciendo. Pero a la vez vemos en la actual coyuntura que hay respuestas institucionales y principalmente gubernamentales. Con respecto a la violencia de género, un dato por demás, el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, es un ente, ¿no? Que depende, pero sí pertenece al ámbito del estatal. El macrismo le ha bajado directamente el presupuesto, con lo cual lo que es violencia de género a través del Instituto de la Mujer, que es el que tendría que llevar adelante esa política, sin presupuesto es bastante complicado. Con respecto a lo que es... un dato me faltó, que es uno de los más importantes, que es las mujeres en la calle, que es con la movilización Ni Una Menos. En la última movilización, si nos recordamos, en junio del 17, la respuesta del macrismo fue la represión. Y no solamente la represión que conlleva a que un montón de compañeras vayan detenidas, sino lo que eso lleva a muchas mujeres que fue la primera vez que participaron, y ante eso lo único que intentan demostrar es que hay que tener miedo y no salir a la calle. Con respecto a lo que es el cambio, o lo que yo considero que es la necesidad de un cambio cultural en el discurso, la forma de relaciones sociales cotidianas entre las mujeres y los hombres, un dato llamativo, y no estoy hablando hace 10 años, hace 4 meses, que el macrismo demuestra, es cuando Durán Barba, hablando de Dilma Rousseff, plantea que cuando las mujeres llegan al poder se vuelven machonas. Ese es el macrismo. Y lo otro, con respecto a la despenalización del aborto, hace 2 meses el Ministerio de Educación toma como asesor a Abel Albino. El que no lo conoce es un pediatra que tiene una fundación con respecto a que trabaja en la lucha contra la nutrición infantil. Y tiene frases célebres, claro, es asesor del Ministerio de Educación en lo que es primera infancia. Tiene frases célebres y la voy a leer textual porque es: la mujer debe ofrecer al hombre su virginidad física y moral total. Los pobres tienen sexo como animales. Claro, pero bueno, de última, el aborto no debe ser despenalizado, y ni siquiera se da la educación porque somos animales, se ve que no pensamos tampoco las mujeres. Entonces, esas son las respuestas que da el macrismo ante acciones que las compatriotas llevamos adelante. Es decir, que ante una acción hay una reacción, y en esa reacción lo que hay es un proyecto político de la sociedad que se pretende llevar adelante. Sacando al macrismo, me parece, creo que las compañeras también, sé que las compañeras también tienen bastante, para explayarse, o cualquiera de los que están acá presentes creo que tienen bastante para explayarse en contra.
Lo que yo me preguntaba era si estas acciones que se están llevando adelante son las únicas posibles y si estas acciones que se llevan adelante permiten llegar a la emancipación total de las mujeres. Yo creo que sí, son parte de la lucha social, como sea la lucha social en otros planos. Creo que hay que incentivarlas. Creo que también, y como aporte, hay que revalorizar la historia de la participación de las mujeres en las luchas sociales en Argentina. Y acá hago un paréntesis, porque es algo que siempre me viene dando vueltas. Cuando se produjo el 2001, en todo ese proceso hasta llegar al 2001, las mujeres, y quizás lo hablo más de experiencia personal por la organización social, las mujeres, bueno, Pablo también, o sea, estaba Omar, bueno, varios compañeros y compañeras, las mujeres fueron las que más participaban, las que más llegaban. No voy a decir por qué, porque creo que la mayoría sabemos por qué, ¿no? Porque venían los hijos de apoyo escolar, y atrás de eso venían las madres y demás. La participación fue muy fuerte en los piquetes, la participación fue muy fuerte en las discusiones en las asambleas. Después del 2001, cuando se siguen dando luchas y se llega al 2003, para quienes pensamos que a partir del 2003 se abrió un rumbo popular, hubo quizás una ausencia, no sé si un error, pero sí una ausencia de dar realmente participación y cabida a esas mujeres que venían y que se pusieron al hombro la pelea hacia el 2001. ¿En qué sentido? No porque no se haya como se llama, revalorizado esa lucha, yo creo que sí, o sea, el kirchnerismo lo ha hecho, pero lo que no, o por lo menos de mi experiencia, no se dio la participación de continuidad a instancias orgánicas que revivan y sigan participando en la lucha desde el lugar de las mujeres. Entendiendo que el 2001 fue un quiebre en Argentina, y el 2001, viéndolo al día de hoy es complicado, pero en el 2001 realmente habíamos puesto en terapia intensiva el neoliberalismo. Obviamente no solamente lo hicimos las mujeres, digamos, pero la verdad que si uno ve la historia, o sea, las mujeres llevaban adelante el cotidiano de las organizaciones sociales de los desocupados. Y me parece que en todo el proceso de los 12 años del kirchnerismo se revalorizó muchísimo a las mujeres, se le dio por lo menos la posibilidad de que sus hijos no se mueran de hambre y que ellas no se mueran de hambre, pero también faltó la instancia de que esa experiencia de lucha fuese más allá y se sintiese como partícipe necesaria de lo que podía llegar a ser una gran lucha para el día de mañana, que era no caer principalmente en el macrismo. Digamos, ahí cierro ese paréntesis, pero siempre me quedó pendiente. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros y la mayoría de los compañeros, incluso estadísticamente y demás, cuando se vuelve al empleo, cuando se vuelve a tener trabajo, estadísticamente fueron, o sea, no voy a poner un juicio, lo digo, pero fueron los varones los que accedieron más rápidamente al trabajo. Y las mujeres quedaron, o sea, en su casa, participando a medias, y quizás, o sea, obligación de uno también, sí, obligación de los militantes que teníamos organizaciones sociales, sí, pero también era necesario un llamamiento desde el Proyecto Popular y Nacional a una gran conformación de un gran frente, que me parece que eso, y cierro paréntesis, que eso es lo que se necesita ahora, de un gran frente en donde las mujeres podamos participar de igual a igual y discutir de igual a igual cuestiones no solamente de la agenda en repudio al macrismo, no solamente en contra de lo que hace el macrismo, sino un frente donde podamos discutir puntos de acuerdo que nos lleven a que podamos representar el conjunto de las compatriotas, sean militantes o no sean militantes, sean trabajadoras en relación de dependencia o sean estudiantes, sean amas de casa o sea cualquier piba que está dando vuelta y tiene una criatura bajo el brazo y vive en una calle. Digamos, me parece que todas las acciones que se vienen realizando son buenas, son inteligentes, son necesarias y denuncian una realidad, pero creo que también tenemos que ir, o sea, un poco más allá. Creo que tenemos que llegar a tener puntos de acuerdo, por esto que yo planteaba al inicio, digamos, no hay liberación definitiva si no hay un país liberado, no hay liberación femenina si hay un país que se derrumba.
como obviamente tampoco hay hombres, digamos, realizados, ¿sí? O sea, si no hay un país realizado. Y esta es la segunda parte, que yo soy de la idea de que cuando marchamos separados nos pegan a todos juntos. Y así como las mujeres tenemos que armar nuestro propio frente sin perder la identidad de cada uno y sin perder la irrecambiable política de donde uno viene, creo que también tenemos que tender puentes hacia organizaciones y hacia espacios de hombres que están pensándolo, o sea, en colaborar, en ayudar y en tratar de difundir lo que nosotras hacemos. Eso no significa que nos marquen lo que tenemos que hacer, que ese es el otro tema. Pero sí, o sea, soy la que piensa que no expulsando, pero solamente cerrándose en sí mismo, o en sí misma en este caso, cuesta mucho después establecer puentes. Y me parece que esa es una de las... Yo siempre digo esta frase de la compañera de Spilimbergo, a la cual no conocí, pero ¿cómo se llama? Nada, releyendo sus cosas y hablando con los compañeros que sí lo conocieron, siempre decía algo: cuando una mujer avanza hay un hombre que no retrocede. Es decir, que a veces las cosas también son de a dos. Y me parece que ese es el sentido y el rumbo que es necesario. Lo otro que quería abordar es esta cuestión de posible frente, posible, no sé, espacio que aglutine al campo nacional y popular feminista. Es el término de la federalización, y quizás esto tiene que ver con una experiencia más propia que lo que puede estar discutiendo en otros ámbitos. Cuando habla uno con muchas compañeras, hay como una cuestión a veces de un lenguaje de civilización y barbarie, en donde cuando uno, o sea, pues yo trabajo en periodismo, entonces lo que sucede muchas veces es que uno está de acuerdo y le llegan muchas noticias en cuestiones de femicidios, pero uno lo ve con ojos porteños. Y me parece que a veces es necesario, obviamente creo que está de plano, no justificar el femicidio, sino entender la lógica que lleva al conjunto del pueblo argentino, es decir, al resto de las provincias que no son la ciudad de Buenos Aires ni la periferia de la ciudad de Buenos Aires, para interpretar qué es lo que está pasando ahí. Y me parece que, o sea, a veces hay frases como muy hechas, que eso rompen también lazos con esas mujeres que están a veces 10 escalones más que nosotras, abajo más que nosotras, porque hay una dependencia económica, porque hay una dependencia cultural, bueno, hay dependencia de todo estilo. Y me parece que a veces hay una visión muy aporteñada, que es necesario romperlas si uno piensa en construir un gran frente que pueda dar perspectiva de lucha hacia el futuro para las compañeras y compatriotas, mejor dicho, de Argentina e incluso de América Latina. Nada, o sea, esa es por lo menos la visión que yo quería traer, más que nada de esto, de las experiencias que uno ha tenido, de las experiencias que se están dando ahora. Del macrismo por eso no quería, o sea, creo que con estos 4 ejemplos que di, o sea, hay algo que me viene rondando en la cabeza, que no tiene que ver directamente con la lucha del feminismo, pero sí es un antecedente pésimo, incluso para la vida de cualquier compatriota, que es lo de Chocobar. Porque si el presidente de Argentina justifica la muerte de una persona estando de espaldas, aquel que no tiene ningún sentido por la vida del otro le está dando prácticamente un cheque en blanco para hacer lo que se quiere, cómo se quiere y a dónde se quiera. Más allá de lo judicial, no me voy a meter. El macrismo, o sea, desprecia la vida de aquel que no está abajo de su voto, aquel que no puede controlar. Y realmente es preocupante. Yo el otro día leí, bueno, me tocó hacer una nota sobre el observatorio Ni Una Menos, de las compañeras. Y daban la cifra del 2017 de femicidios, arriba de 300, digamos, bueno.
Pero lo peor de todo era que durante enero ya se había llegado aproximadamente a un 5%, o sea, no me acuerdo bien el porcentaje, al 5% de lo que había sido el año pasado. Con lo cual, o sea, si desde arriba, si desde el Estado, si el que tiene que velar por la vida de todos da como ejemplo que está bien muerto un delincuente, puede ser, o sea, es un delincuente, sí. Ahora bien, está bien muerto alguien por la espalda de mano de las fuerzas de seguridad, ¿qué le queda a una mujer que está enfrente de alguien al cual ni siquiera tiene las cámaras ni un videíto para ser filmado, para decir que la vida del otro no sirve para nada y te mato, digamos? Es muy complejo. No quiero extremarlo, no quiero, o sea, dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero realmente, o sea, el macrismo demuestra eso, que la vida de los sectores populares, incluso aquellos que han caído en la delincuencia, y sí, no valen nada. Y lo peor de todo es que en los femicidios, la mayoría, corríjame, o sea, la mayoría vienen de sectores populares o sectores de clase media baja. Entonces, es muy complejo el tema y encima se le sacan presupuestos. Por último, así no me explayo más. Yo creo que la lucha, o sea, y lo último, sí, perdón, antes de esto. Creo que el posible, o sea, no es una fórmula, no hay fórmulas obviamente nos dimos cuenta que no hay fórmulas, pero la conformación de un frente realmente popular que aglutine a los sectores sociales más vulnerables, a los trabajadores, a las compañeras que recién indicaba, digamos, como necesariamente una obligación de nosotras las militantes de poder brindarle un proyecto de país diferente a las argentinas. Creo que no tienen que aislarse de las luchas que da el pueblo argentino, son conjunto. Creo que es necesario establecer algún punto de encuentro, quizás muchas veces sin posibilidades de ser escuchadas, pero creo que el aglutinamiento necesariamente nos va a llevar a ser escuchadas. Pero si nos aislamos, o sea, estoy pensando básicamente en la movilización del 21 de febrero. Porque en alguna discusión de esas sí he participado con respecto con algunas compañeras que están en algunas agrupaciones feministas, algunas con argumentos más extremos, digamos, por el carácter más machista de la CGT y demás. Eso obviamente se puede discutir, sí, obviamente. Pero, o sea, lo otro es con argumentos más políticos, en términos de si las compañeras que están aglutinadas bajo organizaciones, o sea, netamente feministas, tienen cabida en una movilización de este estilo que está, digamos, convocada desde algo que no pertenece a su lucha. Creo que ahí hay una equivocación. Creo que uno puede tener diferencias políticas con quien convocas, obviamente. En lo que no puede argumentarse es que las mujeres no tenemos nada que hacer en esa movilización. O sea, ahí creo que hay para debatir y mucho. Porque vuelvo a decir, o sea, yo, o sea, no soy feminista por ser mujer. Yo soy feminista porque soy trabajadora y en este caso me considero primero trabajadora. Porque soy mujer me considero primero trabajadora. Yo pertenezco a un sector social que siempre me castiga. Entonces, si yo como mujer siempre soy la más castigada porque siempre estoy en inferioridad de condiciones por ser trabajadora, creo que es necesario poderme aglutinar con aquellos que también son oprimidos de diferentes instancias. Creo que ahí, o sea, no sé si fui clara, pero creo que ahí a veces es necesario dar discusiones porque si no, o sea, soy de la idea que por una cuestión de nacimiento o de sexo, no solamente me define eso, me define en qué lugar de la sociedad estoy parada y qué proyecto de país obviamente espero e intento construir para adelante.
Lo último, y ahora sí cierro, creo que las luchas sociales que se vienen dando en el feminismo, creo que solamente pueden ser coronadas a partir de la unidad en la lucha política. Si hay unidad en la lucha política a través de las experiencias de las luchas sociales que se vienen dando a través del feminismo, creo que en conjunto con el resto del pueblo argentino somos imbatibles. Muchas gracias, compañeros.